Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Da Igual la Pelota. Seguimos con esta serie de repasando el mercado de fichajes de los principales equipos de Europa. Hoy nos toca hablar del Liverpool y para ello hemos traído a Fran Guillén al canal. ¿Qué tal, Fran? ¿Cómo estás? Hola John, ¿qué tal? Muy buenas. Pues un Liverpool que terminó la pasada temporada después de hacer una gran campaña, mostrando un gran nivel competitivo en esa lucha por la Champions y también de la Premier, pero que tuvo un final un poco agridulce, ¿eh? Que al final no pudo conseguir la Liga. El City en esa pelea que tenían mano a mano, pues acabó ganando el pulso. Luego ya sabemos lo que pasó también contra el Madrid en la final de la Champions. Así que no sé si estás de acuerdo, pero quizás ha sido una temporada que ha rendido muy bien el equipo, ha sido de los mejores de la temporada si valoramos, ¿no?, el rendimiento del equipo, pero que al final sus dos grandes objetivos se le han terminado escapando. Bueno, pero es verdad que prácticamente ambos en 180 minutos, los 90 de la final de Champions y los 90 de la última jornada, en la que el City llegó a estar por debajo del marcador y el Liverpool yo creo que llegado a un punto creyó en que se podía proclamar campeón de la Premier, lo que es el fútbol, ¿no? Si sale cara en esos 180 minutos, o por lo menos en 90, los 90 de Champions o los 90 de la última jornada de Premier, pues hablaríamos de un triplete histórico, de una temporada envidiable, y al final es cierto que se quedó, bueno, pues con solo esos dos, solo entre comillas, torneos coperos que protagonizaron pues aquella rúa triste, ¿no? En la que los jugadores hacían por celebrar y por cantar esa canción de Dua Lipa que se ha puesto tan de moda del One Kiss, Mm. pero lo hacían un poco con el freno de mano porque sabía que acababan de perder la final en París. Entonces, creo que es injusto hablar de mala temporada del Liverpool, aunque es verdad que al final se quedó un sabor de boca raro. Se quedó un sabor de boca raro, aunque el Liverpool rindió muy bien, pero Klopp tiene que seguir haciendo retoques en la plantilla. Y de hecho, Sí. recientemente hemos tenido ya un partido que es, podríamos decir, más o menos el debut oficial de la temporada, aunque no sea del todo un partido oficial, sí que es un torneo pues que al final los equipos lo disputan y obviamente quieren ganarlo. Además, contra el Manchester City, que en los últimos años, como sabemos, ha sido su gran rival. Viendo un poco los primeros pasos de este nuevo Liverpool 22-23, ¿cómo ves al equipo? Porque a mí me pareció que dio un gran nivel en ese partido contra el City. Bueno, va a depender mucho de cómo le salga ese cambio de cromos, de Mané por Darwin. Son dos jugadores radicalmente diferentes en ataque, en cuanto a concepto de ataque, en cuanto a posición en la que se van a mover en el campo, en cuanto a manera de jugar, en cuanto a manera de incordiar a los rivales. Bueno, creo que Klopp pensaba que necesitaba otro tipo de delantero que no tenía en la plantilla hasta ahora, porque a lo mejor lo que trajeron con Diogo Jota sí que era un poco más parecido a lo que ya había, Mm. de ese comodín que podía jugar en banda, que podía generar y no solo finalizar, y con Darwin, bueno, pues creo que sí que trae más a un finalizador, a un hombre de área. Eh, es una apuesta arriesgada, no solo por lo que han pagado por él de dinero, sino porque, bueno, pues implica desprenderse de alguien que ha sido historia en el Liverpool, como es Sadio Mané, que ha hecho una pareja legendaria con Mohamed Salah, y yo creo que va a depender de eso, de cómo salga esa apuesta en ataque, de cómo vaya la temporada del Liverpool, porque es verdad que de ahí para atrás las cosas no han cambiado mucho, pero ya quedó muy atrás aquello del Firmino Salah Mané, que últimamente se ha convertido más en un Luis Díaz Mané Salah, y este año, bueno, pues tendremos un tridente nuevo arriba y veremos a ver cómo lo conjunta Klopp. Exacto, al final comentabas esa baja de Mané que puede tener importancia en el equipo, no solo por lo importante que era, sino como has dicho, que se ha convertido en estas últimas temporadas en una leyenda de los Reds y que se va a ir y veremos cómo afecta al equipo y también, bueno, tendrá ahí mucha importancia el rendimiento de Darwin Núñez, el nuevo fichaje. Pero repasamos antes también las bajas, comentábamos ahora la de Mané, hay otras que ya son oficiales, como es el caso de Neco Williams, que se va al Nottingham Forest por unos 20 millones, Minamino al Porto por unos 15 y luego Origi y Ben Davies que también se marchan del club. El caso de Neco Williams es un jugador que se le tenía bastante confianza en el Liverpool. Al final las apuestas supongo que han sido no otras. Había buena oferta por parte del Nottingham que no han podido rechazar. ¿Cuál crees que ha sido la razón de la salida de Neco Williams? Bueno, creo que él también ha visto que con Trent Alexander-Arnold por delante es muy difícil tener minutos. En el Liverpool en su día lo que se habló es de una evolución al centro del campo de Trent para que pudiera hacerle hueco en el lateral a Neco Williams. Eso no se ha producido. Trent sigue ocupando
en la línea de 4 el puesto de la derecha y yo creo que él necesita jugar, está en una edad en la que necesita partidos. El año pasado, en el final de temporada con el Fulham, lo hizo muy bien y yo creo que este año va a tener muchísimos minutos con el Forest para seguir desarrollándose como un gran proyecto de lateral derecho. El Liverpool, yo creo que ahí va a usar mucho a Milner, que es el comodín para todo y que ya el otro día en la Community Shield nos dio visos de que pues cuando por lo que sea no pueda estar Trent o cuando necesite un tipo de lateral diferente, a lo mejor con menos proyección ofensiva que Trent, Klopp tirará de él, pero sí es verdad que ha sido una salida un poco por la puerta de atrás de Nico Williams y eso hace unos años pues no hubiéramos pensado que hubiera sido así, pero entiendo también tanto al Liverpool, que bueno, pues tiene un baluarte ahí para muchísimos años en Alexander-Arnold, como a él que necesita también volar por sí mismo. Claro, al final es una operación que, aunque pueda parecer un poco extraña, por eso que decíamos que se le tenía mucha confianza, puede acabar beneficiando a las dos partes. Aparte de estas Claro. bajas que hemos comentado, también están las altas que ya son confirmadas. Hablábamos de Darwin Núñez antes, que luego lo comentaremos, pero también está el caso de Fabio Carvalho del Fulham por unos 6 millones, este jugador de 19 años que viene pues para ocupar la zona del centro del campo, más media punta quizás. Luego el caso de Ramsey, del Aberdeen, por 5 millones, lateral derecho de 18 años, los dos jugadores apuestas muy jóvenes. ¿Crees que los fichajes es para que tengan rendimiento ya en este Liverpool o crees que será otro tipo de apuesta, más de buscar una cesión? ¿Cómo ves la estrategia, la ruta a seguir con estos dos fichajes que hemos comentado? Bueno, con Klopp nunca se sabe, ¿eh? Porque no se le caen los anillos por alinear a jugadores jóvenes. El propio Harvey Elliott lo puede comprobar. Hasta que se lesionó, era un jugador que contaba muchísimo a una edad súper temprana. Y yo creo que con Fabio va a pasar algo parecido. Ya el otro día tuvo minutos y yo creo que en esa segunda unidad, que además ha perdido efectivos porque no está Origi, porque no está Minamino, yo creo que Klopp necesita jugadores de ese perfil. Entonces, no me extrañaría que fuera un habitual de las segundas partes, que jugara partidos de Copa y que estuviera en dinámica de primer equipo con todas las de la ley. ¿Ramsey lo ves más complicado? Es un proyecto diferente, es alguien menos hecho todavía. Fabio Carvalho ya el año pasado en Championship hace un temporadón, titularísimo, siendo clave en un equipo que termina ascendiendo, tiene, digamos, más experiencia, más callo competitivo. Yo creo que en el caso de Ramsey sí que es una apuesta un poco más de futuro para seguir un poco con ese linaje escocés que es tan tradicional en el Liverpool y del que han salido tan buenos jugadores. El propio Andy Robertson, por la otra banda, es un caso parecido también. Y bueno, a lo mejor lo que comentábamos antes con Neco Williams, ¿no? En ese lateral derecho sí que es más difícil sacar la cabeza. Pero en la parte de arriba, Klopp sí que suele jugar mucho con intercambiar jugadores, con sustituir posiciones, con hacer innovaciones, y ahí yo creo que Fabio lo va a tener un poquito más sencillo para jugar. En las zonas ofensivas también es cuando suele haber más cambios a partir del minuto 60, por ejemplo, ahí Claro, podría también eso es. tener algún rol los jugadores como Fabio Carvalho. Luego tenemos, estos son un poco fichajitos más apuestas de futuro, pero esta es una apuesta fuerte por el que Liverpool ha pagado mucho dinero, incluso desprendiéndose de un jugador como Mané. Darwin Núñez, como decías, un delantero diferente a lo que tiene el Liverpool. ¿Crees que Klopp ha interpretado que es algo en lo que le queda para progresar? Un poco a lo Guardiola con Haaland, que es como la pieza que le falta al equipo para llegar al siguiente nivel. Bueno, creo que él también ha visto que, y lo comprobó en París, que a la hora de partidos en los que tiene que buscar un rematador, más allá de que tenga jugadores como Diogo Jota, que no son nueves puros, pero en el área se desenvuelven muy bien y remata muy bien de cabeza y te pueden dar eso en ciertos partidos, no tenía un 9 en la plantilla. Bueno, pues es lo que ha fichado este año con Darwin, un 9, un killer, un jugador que pueda remachar todo lo mucho que van a generar por las bandas, pues Salah por un lado, Luis Díaz por el otro, y bueno, es una apuesta yo creo lógica también. A la hora de la presión, del balón largo, de morder para forzar el error del rival. El otro día también nos demostró en la Community Shield que es un jugador que, bueno, pues puede provocar un penalti del rival, que va a ser siempre muy incómodo para los defensas del otro equipo.
Y bueno, es ya digo, un perfil diferente al que a lo mejor hemos visto en los jugadores de ataque de Klopp estos últimos años, pero tengo ganas también de ver cómo hace el alemán para meterlo en dinámica de equipo y que acabe jugando de memoria con el resto, que supongo que será el Claro. objetivo, ¿no? Que acabe mezclando también con Salah y compañía como mezclaba Mané, que bueno, pues había partidos en los que jugaba a primer toque y prácticamente parecía que sabía dónde estaban sus compañeros antes de verlo y llegar a ese nivel de química entre compañeros cuesta todavía y supongo que es ahora mismo los grandes deberes, ¿no?, que tiene Jürgen Klopp por delante para esta temporada. Claro, al final lo mejor para eso es que tenga minutos y seguro que una apuesta de tantos millones como Darwin Núñez va a ser para eso. También hay un detalle que solo como celebra el gol, yo creo que eso también puede caer muy de pie en Anfield, ¿no? O sea, un jugador así como con esa garra que celebra el gol de esa manera, aunque sea. Creo que también ahí puede conectar mucho con la afición y es un club como el Liverpool. Sabemos lo importante que es. Hemos repasado pues las bajas que ha habido, también las altas, sobre todo con esa incorporación de Darwin Núñez, como comentábamos. ¿Cómo ves la plantilla? ¿Crees que le quedan deberes aún a la dirección técnica? ¿Crees que hay jugadores que aún deben salir? ¿Crees que queda alguna posición que aún está un poco débil y que se podría incorporar ahí otro hombre? ¿Cómo ves ahora mismo la plantilla del Liverpool? Bueno, yo creo que es muy completa, por lo menos el 11 sigue siendo un 11 extraordinario. Vamos a ver cómo se resiente la profundidad de banquillo, ¿no? De eso va a depender, pues, que hombres como Fabio de que se pasó adelante, que Harvey Elliott pueda estar sano durante buena parte de la temporada. Pero yo creo que tiene muchos jugadores donde elegir, tiene muchas variantes en Liverpool y sigue teniendo para mí, quizá tras el City, la mejor plantilla que hay en Inglaterra o la más fiable a la hora de pensar en títulos. Sí, al final el Liverpool que sigue reforzándose y que el año que viene, obviamente, como lo estuvo el pasado y como lo ha estado Klopp desde que puso a rodar su Liverpool, al final es un equipo candidato a todo y que supongo que le tenemos que exigir eso, ¿no? Al final, pues hay que Mm. exigirle, como a todo este tipo de equipos, quizás no ganarlo todo, porque puede pasar como el año pasado, que bueno, hay equipos que obtienen un puntito más de suerte o por lo que sea en el momento importante, no sé quién mete un gol y tal que cambia el asunto, pero al final tenemos que exigirle lo mismo que este año, supongo, que es pelear por todo, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Creo que el Liverpool nace en esta 22-23 con ese objetivo y creo que no se van a conformar con menos. Al final, Klopp sabe que tiene un rival tremendo en la competición doméstica como es el City, pero le pone ese desafío. De hecho, el otro día ya le arañó la primera muesca en el revólver con esa Community Shield. Y yo creo que, bueno, pues en Champions no va a ser peor que nadie, ni en la fase de grupos ni en ningún cruce, con lo cual sigue siendo un equipo gigante de Europa, sin duda. Pues la Champions, que va a estar preciosa con todos los equipos reforzándose con muy buenos jugadores y también la Premier Mm. League con esa pelea con el Manchester City, que bueno, pues ya prácticamente son los dos mejores equipos del mundo, creo que no hay duda de eso, y poderlos disfrutar semana tras semana en esta competición, desde luego que va a ser todo un espectáculo. Poniéndote ya en mentalidad 22-23, de cara a que llega el partido importante y tienes que meter a los 11 de más confianza. ¿Cuál crees que va a ser el 11 de Klopp titular de cara al año que viene con estas altas y bajas que hemos comentado? Bueno, creo que hay dos líneas, tres, incluimos al portero que no van a variar. Alisson en la puerta, Trent Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk y Robertson en defensa. Esa línea de tres en el centro del campo con Fabinho un poco más en posición de destructor de tapón y los dos interiores con Henderson y con Thiago. Y arriba es la gran duda. Yo creo que con todos bien y por lo que más o menos veo a Klopp, al que le ha molado mucho Luis Díaz desde el minuto uno, yo creo que va a ser un Luis Díaz, Darwin, Salah. Pero al final Diogo Jota es un tipo que da mucho rendimiento y que mete muchos goles y que saliendo desde el banquillo le va a poner las cosas complicadas a Klopp. Y yo creo que el propio Klopp va a jugar con esas cuatro piezas mucho. Y habrá partidos en los que entre Diogo Jota en la izquierda, habrá partidos en los que entre Luis Díaz y Salah y Jota sea el que juegue de falso 9. En fin, yo creo que entre esos cuatro nombres no va a ser suplente como tal ninguno. Todos van a tener muy buena cantidad de minutos al término de la temporada, pero me da que el 11 de gala es con el tridente Luis Díaz, Darwin, Salah.
Pues vaya tridente y vaya 11 que va a armar el Liverpool de cara a la temporada que viene. Un equipo, como decíamos, que va a aspirar a todo en esas peleas que comentábamos, que desde luego tendremos que seguirlas de cerca. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, hasta aquí este repaso del mercado de fichajes y lo que esperamos de la temporada que viene del Liverpool. Muchas gracias, Fran, por pasarte por el canal a analizar el Liverpool. Un placer, John. Un abrazo fuerte. Pues hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado y estad atentos porque seguimos con esta serie repasando los principales equipos de Europa, todavía quedan muchos y van a seguir viniendo invitados muy top, así que suscribiros al canal si no queréis perderos nada y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.